El sol se hundía en el horizonte, pintando de sangre el cielo del desierto mexicano. La pequeña cantina en el pueblo olvidado de Santa Rosa estaba casi vacía, salvo por el crujido de las tablas bajo las botas polvorientas de un forastero que entró sin hacer ruido. Sus ojos, oscuros como la noche sin luna, barrieron el lugar. Nadie lo miró dos veces, pero todos sintieron el peso de su presencia. El hombre, alto, de piel curtida por el sol y con un sombrero ladeado, se acercó al mostrador. El cantinero, un viejo de bigote canoso, le sirvió un trago de mezcal sin preguntar. En Santa Rosa, los secretos llegaban con el viento, y este hombre traía uno que haría temblar al pueblo entero. ¿De dónde vienes, amigo?, preguntó el cantinero, limpiando un vaso con un trapo mugriento. El forastero no respondió. Tomó el mezcal de un sorbo y dejó una moneda de plata en la barra. El tintineo del metal sonó como un disparo en el silencio. Afuera, un coyote aulló, y el viento arrastró el eco hasta perderse en las montañas. Nadie sabía que esa noche, un secreto antiguo, enterrado bajo mentiras y sangre, estaba a punto de desenterrarse. Un secreto que conectaba al forastero con la mujer más poderosa del pueblo, doña Isabel, la reina indiscutida de Santa Rosa, cuya belleza y crueldad eran leyenda. Doña Isabel vivía en una hacienda fortificada en las afueras, un palacio de adobe y madera que parecía desafiar al desierto mismo. Decían que su esposo, don Álvaro, había muerto en un duelo misterioso años atrás, y desde entonces, ella gobernaba con mano de hierro. Controlaba el agua, el comercio y hasta las almas de los que vivían bajo su sombra. Pero los rumores susurraban cosas oscuras, que su poder no venía solo de su riqueza, sino de algo más, algo prohibido. Algunos decían que había hecho un pacto con el diablo, otros, que guardaba un secreto tan escandaloso que podía destruirla. Nadie se atrevía a indagar demasiado. Hasta ahora. El forastero, cuyo nombre nadie conocía, pero al que empezaron a llamar el negro por su piel oscura y su aire enigmático, no parecía temerle a nada. Esa noche, mientras el pueblo dormía, se dirigió a la hacienda de doña Isabel. Las sombras lo envolvían como un manto, y el único sonido era el crujido de sus espuelas contra la tierra seca. En la entrada, 2 guardias armados lo detuvieron, pero él no se inmutó. Sacó un medallón de oro, grabado con un símbolo extraño, y los hombres palidecieron. Sin una palabra, lo dejaron pasar. Dentro, la hacienda estaba iluminada por velas que titilaban como ojos nerviosos. Doña Isabel lo esperaba en un salón adornado con tapices y muebles traídos de España. Era una mujer de belleza feroz, con ojos verdes que cortaban como cuchillos y un vestido negro que parecía absorber la luz. Pero al ver al forastero, algo en su rostro cambió. Por un instante, fue como si el tiempo se detuviera. Sus labios temblaron, y sus manos, siempre firmes, se aferraron al respaldo de una silla. Tú, susurró ella, su voz un hilo de veneno y miedo. No puede ser. El negro no sonrió. Se acercó lentamente, dejando el medallón sobre la mesa. El símbolo grabado en él, una serpiente enroscada alrededor de una cruz, brilló bajo la luz de las velas. Doña Isabel retrocedió, como si el objeto quemara. Creíste que el pasado se podía enterrar, ¿verdad, Isabel? Dijo él, su voz grave como el trueno lejano. Pero la sangre no miente. Y los secretos, menos. 15 años atrás, Santa Rosa no era más que un puñado de casas alrededor de un pozo seco. Isabel, entonces una joven de belleza deslumbrante, llegó al pueblo con don Álvaro, un hombre rico pero cruel que había comprado la mitad de las tierras de la región. Pero no fue Álvaro quien cambió el destino de Isabel, sino un hombre que nadie en el pueblo olvidaría jamás, Ezequiel, un vaquero de piel oscura que trabajaba en las tierras de don Álvaro. Ezequiel no era como los demás. Había en él una fuerza silenciosa, un magnetismo que atraía miradas y susurros. Y, aunque nadie lo admitía en voz alta, Isabel lo notaba. Nadie supo cómo empezó. Tal vez fue una mirada robada en los establos, o un roce accidental bajo la luna llena. Pero entre Isabel y Ezequiel nació algo prohibido, algo que desafiaba las leyes del pueblo y las cadenas de su matrimonio.
En una noche de tormenta, mientras don Álvaro estaba lejos, negociando en la ciudad, Isabel y Ezequiel se entregaron a una pasión que quemaba más que el sol del desierto. Pero el precio de esa noche fue alto. Cuando don Álvaro regresó, los rumores ya corrían como el viento. Alguien había visto a Ezequiel salir de la hacienda al amanecer. Alguien había notado el brillo en los ojos de Isabel. Y aunque ella lo negó todo, don Álvaro no era hombre de perdonar. Una noche, Ezequiel desapareció. Algunos decían que lo habían matado y enterrado en el desierto. Otros, que había huido para salvar su vida. Pero Isabel cambió. Se volvió más fría, más dura. Y cuando don Álvaro murió en ese duelo misterioso meses después, nadie dudó que ella había movido los hilos. Ahora, en el salón de la hacienda, el pasado volvía como un espectro. El negro, el forastero, no era un extraño. Era el hijo de Ezequiel, el fruto de aquella noche prohibida que Isabel había jurado olvidar. Su piel oscura, sus ojos fieros, eran un eco de su padre. Pero no había venido solo por venganza. Había algo más, algo que Isabel temía más que a la muerte misma. ¿Qué quieres?, preguntó ella, tratando de recuperar su compostura. Dinero, tierras, puedo dártelo todo. El negro se acercó hasta quedar a un paso de ella. El aire entre ellos era espeso, cargado de secretos y promesas rotas. No quiero tu dinero, dijo él, su voz cortante como una navaja. Quiero la verdad. Quiero que el pueblo sepa quién eres. ¿Y quién soy yo? Isabel soltó una risa amarga, pero sus ojos estaban llenos de pánico. ¿Crees que puedes destruir todo lo que he construido?, escupió. Soy la reina de este lugar. Nadie te creerá. El negro sacó un fajo de cartas amarillentas, atadas con un cordel. Las dejó caer sobre la mesa, junto al medallón. Eran las cartas que Isabel le había escrito a Ezequiel, palabras de amor y desesperación que ella nunca pensó que volverían a verla. Cada línea era una confesión, una prueba de su traición y del hijo que había abandonado. Estas cartas, dijo él, cuentan una historia que Santa Rosa nunca olvidará. Y este medallón, lo llevabas puesto la noche en que mi padre murió. Isabel se tambaleó. Sus manos temblaban mientras tomaba las cartas. Las reconoció al instante, y el peso de su culpa la aplastó. Había creído que el pasado estaba muerto, pero aquí estaba, frente a ella, con los ojos de Ezequiel y la furia de un hombre que había crecido en la sombra. El pueblo despertó al amanecer con un rumor que corría como pólvora. Las cartas habían sido clavadas en la puerta de la iglesia, junto al medallón. Nadie sabía quién las había puesto allí, pero todos leyeron las palabras de Isabel, su confesión de amor por un hombre que no era su esposo, y la verdad sobre el hijo que había negado. El negro no estaba en el pueblo cuando el sol salió. Algunos decían que lo habían visto cabalgar hacia el desierto, otros que simplemente se desvaneció como un fantasma. Doña Isabel no salió de su hacienda ese día, ni el siguiente. Los guardias que custodiaban su puerta parecían nerviosos, y el aire en Santa Rosa estaba cargado de tensión. Algunos decían que Isabel había enloquecido, que se la veía caminando por los pasillos de su hacienda, hablando sola, llamando a Ezequiel. Otros juraban que había huido, dejando todo atrás. Pero una noche, semanas después, un grito desgarró el silencio del pueblo. Los que se atrevieron a acercarse a la hacienda encontraron la puerta abierta y el salón principal en penumbras. Doña Isabel estaba allí, sentada en su silla, con las cartas esparcidas a sus pies. Sus ojos estaban vacíos, y el medallón colgaba de su mano inerte. Nadie supo si fue el peso de la verdad o el eco de su pasado lo que la había destruido. Santa Rosa nunca volvió a ser la misma. El secreto de Isabel, el amor prohibido que había sacudido su mundo, se convirtió en una leyenda que se contaba en susurros. Y aunque nadie volvió a ver al negro, su sombra permaneció en el pueblo, como un recordatorio de que algunos secretos, por más que se entierren, siempre encuentran la forma de salir a la luz. El viento sopló fuerte esa noche, llevando consigo el eco de un coyote y el susurro de un nombre que nunca sería olvidado, Ezequiel.